Hola, ¿cómo estás? Muy bien, un poco cansada del viaje desde mi casa, Pues, ¿de dónde eres? del estado de Tlaxcala. Entonces tú eres del pueblo que traicionó a México en la conquista. Te equivocas, no es tan sencillo como tú le estás pensando. ¿Quieres saber por qué? Sí, Los tlaxcaltecas fueron un antiguo pueblo asentado en lo que hoy se conoce como el estado de Tlaxcala, en México. A pesar de haber sido una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica, que se caracterizó por no haberse sometido nunca a los mexicas y por su apoyo en el proceso de conquista y posterior conformación de la Nueva España, su historia sigue siendo poco reconocida por la mayoría de los mexicanos, creando incluso un mito de traición alrededor de su historia, que por años se ha tenido como cierto, relegando importancia a esta civilización prehispánica. Pero, ¿quiénes fueron los tlaxcaltecas? ¿Cuál fue su historia con los mexicas y los españoles? ¿Y es verdad que fueron unos traidores? ubiquémonos entre los años 1100 y 1519 después de Cristo, que es el periodo en el que se establecieron los señoríos y el Estado Confederado de Tlaxcala, aunque en el lugar ya se habían establecido grupos sedentarios desde el año 1300 a.C. La zona es un espacio que gozó de una posición geográfica envidiable, ubicada en el paso obligado entre la costa del Golfo, el sur y sudeste de México a la cuenca del Valle, lo cual la hizo partícipe de un gran dinamismo, jugando un papel importante en los procesos de desarrollo del altiplano central. La organización social se basó en la confederación de pequeños estados militares, o agrupaciones de señoríos, que se mantuvieron en el poder por las fuerzas de las armas y que controlaron al grueso de la población campesina, así como a los artesanos y comerciantes. El poder de cada uno de estos señoríos era heredado, aunque quizá en algunos de ellos dicho poder se podía establecer por elección. Aunque las crónicas españolas mencionan que existieron cuatro grandes señoríos: Tepeticpac, Tizatlán, Ocotelulco y Quiahuistlán. Investigaciones arqueológicas han demostrado que existieron cerca de 24 señoríos diferentes que integraron a la Tlaxcala prehispánica. Su religión estuvo ligada a la guerra, los sacrificios, el autosacrificio y la muerte, pero también con la alegría, el canto, la primavera y la agricultura. Integraron un binomio indisoluble: la religión y el militarismo. Durante la parte final del desarrollo prehispánico, de acuerdo con lo que apuntan las fuentes históricas, Tlaxcala sostuvo fuertes guerras con los pueblos invasores y luchó por mantenerse independiente del dominio, cada vez mayor, de los mexicas. Así pues, en vísperas de la llegada de los españoles, en el territorio de Mesoamérica existieron diversos pueblos con lenguas y costumbres heterogéneas: mayas, zapotecos, mixtecos, huastecos, totonacos, entre muchos otros. Estos pueblos desarrollaron significativos avances en la medicina, las matemáticas, la ingeniería, las artes y la astronomía. Este periodo se caracterizó por una gran inestabilidad política mantenida por guerras constantes, expansiones por conquista y el odio latente de los pueblos sojuzgados que, conquistados y sometidos por el imperio mexica, se veían obligados a pagar tributo, ya fuera en especie o con personas para el sacrificio. También existían señoríos independientes que sufrían un constante acoso de los ejércitos mexicas, como fue el caso de los tlaxcaltecas. La situación de sometimiento en que vivían muchos de los pueblos con respecto a los mexicas ocasionó una gran inconformidad, lo que hizo posible que varios de estos pueblos pactaran con los españoles. Pero, ¿cómo fue que llegaron los españoles a Tlaxcala? ¿Y en qué condiciones se formó su alianza? En febrero de 1519, Hernán Cortés zarpó de Cuba, al mando de una misión de exploración, con 11 embarcaciones y alrededor de 700 hombres. Al llegar a tierra firme, se enfrentó a los nativos. Después de concluir la batalla y en señal de paz, los indígenas le entregaron a los españoles comida y mujeres. Posteriormente, Cortés tuvo contacto con los totonacas, quienes estaban sometidos al dominio de los mexicas. De ahí que el gobernante de Zempoala, conocido como Cacique Gordo, aceptó aliarse con los españoles y les proporcionó guerreros para combatir a los ejércitos mexicas. Desde este momento, Cortés empezó a darse cuenta de la ventaja que suponía las divisiones entre los distintos pueblos nativos,
y especialmente el odio existente entre muchas poblaciones contra los mexicas y su política de conquista y terror. Al adentrarse cada vez más al interior del territorio mesoamericano, Cortés se enteró de la existencia de la fuerza militar del señorío de Tlaxcala, acérrimo rival de los mexicas, con lo cual decidió tratar de hacer una alianza con ellos. Al llegar al territorio de Tlaxcala, los españoles fueron recibidos de forma violenta, representando la resistencia más fuerte desde su llegada a tierras mesoamericanas. El 2 de septiembre de aquel año se produjo la primera batalla entre los guerreros tlaxcaltecas y las tropas españolas y sus aliados indígenas, mayoritariamente zempoaltecas. Tras ser derrotados, los tlaxcaltecas enviaron una comisión a dialogar con Cortés, pero éste, presumiendo que los delegados eran espías, les aplicó un severo castigo. Fue inevitable, entonces, que poco después ocurriera un segundo enfrentamiento. No obstante que las fuerzas tlaxcaltecas eran superiores en número, aproximadamente unos 50,000 guerreros, incluyendo otomíes forzados, fueron vencidos otra vez por los extranjeros, debido a que estos contaban con una estrategia militar más efectiva. Usaban armas de fuego, armaduras de hierro, caballos y, sobre todo, se apoyaban en un fuerte contingente de indios aliados. Tras algunas batallas más, el ejército tlaxcalteca se encontraba bastante diezmado, pero el español estaba a punto de ser derrotado. Entonces, Cortés decidió intentar un pacto con su aguerrido enemigo. Para ello, recurrió a un elemento especialmente sensible en el ánimo de los tlaxcaltecas. A cambio de la paz, les ofreció apoyo en contra de los mexicas, sus enemigos mortales. Conforme se multiplicaban las batallas, las pérdidas de vidas y de bienes y el número de poblaciones tomadas por el enemigo, parecía confirmarse la idea de que éste era invencible. Los señores de Tlaxcala se sentían cada vez más presionados a tomar una decisión, aunque esto mismo los enfrentaba entre ellos. Por un lado, Xicoténcatl hijo proponía continuar la lucha, pues veía posibilidades de vencer. Por el otro, los caciques Maxixcatzin de Ocotelulco y Xicoténcatl padre de Tizatlán se inclinaban a negociar con el enemigo para obtener la paz. Los caciques de Tlaxcala ofrecieron la paz a Cortés y para demostrarle que su oferta era auténtica y que sus guerreros eran disciplinados, la hicieron por conducto del propio Xicoténcatl Sayascatzin, el hombre que más tenazmente los había combatido. El hecho de que los españoles no hubieran tomado las cabeceras de los principales señoríos significaba que la derrota tlaxcalteca no había sido total, por lo que su rendimiento no debía ser incondicional. Ofrecieron a Cortés una alianza amistosa para vencer a los de Tenochtitlan, pero esperaban respeto por aquello por lo que sentían, tanto orgullo, su libertad y su autonomía como pueblo. Los ahora aliados españoles y tlaxcaltecas, entre otros pueblos indígenas, emprendieron el camino hacia Tenochtitlán, pero antes llegaron a Cholula, en donde se registró la brutal masacre llamada la Matanza de Cholula, en la cual fueron asesinados sin contemplación alrededor de 5,000 indígenas del lugar. En el trayecto a la capital del Imperio Mexica, Cortés logró, mediante sus dotes diplomáticas, el apoyo de una amplia coalición de pueblos indígenas, ya siendo por las buenas, por medio de promesas de libertad, o por las malas, a través de amenazas, lograron hacerse de la ayuda de los señoríos que rodearan la ciudad de Tenochtitlán, tales como los señoríos de Coyoacán, Culhuacán, Xochimilco, Chalco, Chimalhuacán, Texcoco, Tacuba, Tizayuca, Mixquic, Otumba, Huexotla, entre otros. En noviembre de 1519, Cortés, al mando de un reducido grupo de españoles y de una coalición de pueblos indígenas, llegó a México Tenochtitlán, la ciudad más importante del valle. A partir de entonces se sucedió una serie de acontecimientos: la matanza del Templo Mayor, la muerte de Moctezuma, la expulsión de los españoles de la ciudad, episodio recordado como la Noche Triste, cuyo desenlace sucedería el 13 de agosto de 1521, con la caída de Tenochtitlán, después de 75 días de sitio en que sus habitantes padecieron la guerra, sed, hambre y epidemias. Esto significó el fin del Imperio Mexica y el inicio de la Nueva España. Entonces,
¿Cuáles fueron las recompensas obtenidas por los tlaxcaltecas después de haber apoyado a los españoles? En agradecimiento al apoyo y lealtad del pueblo de Tlaxcala, la corona española le concedió a este pueblo distinciones muy especiales, como las de permitirle conservar su antiguo gobierno indígena y sus tierras sin la mediación de los españoles, nombrar la sede del primer obispado de la Nueva España, otorgarle un escudo de armas y el nombramiento de muy noble y muy leal ciudad de Tlaxcala. De igual manera, a sus habitantes se les concedió el derecho de portar armas y de montar a caballo, privilegio que solo se permitía a los españoles. Se les consideró hidalgos, es decir, nobles con facultad para anteponer a sus nombres el título de don. Se les eximió además el pago de tributos. Sin embargo, al pasar de los años, estos privilegios se fueron olvidando y a los indígenas se les obligó, por ejemplo, a cubrir los gastos para recibir al nuevo virrey, en su paso por Tlaxcala rumbo a México, a pagar tributos en dinero, en especies como el maíz y también en servicios personales para la construcción de sus ciudades. Si bien es cierto que los tlaxcaltecas y otros pueblos que lucharon al lado de Cortés recibieron múltiples privilegios políticos, no deja de ser igualmente verdadero que las consecuencias de la conquista fueron tan funestas para ellos como para el resto de los pueblos indígenas. Todos quedaron sometidos y perdieron para siempre parte de su antigua cultura. Aunque esto parece trágico, es necesario entender que dichos sucesos históricos fueron necesarios para la conformación de la Nueva España, la cual, siglos después, daría como resultado la creación de México como nación. ¿Cuál fue entonces la herencia heredada por los tlaxcaltecas a los mexicanos? El 6 de julio del año 1591, alrededor de 400 familias tlaxcaltecas emigraron en lo que se conoce como la diáspora tlaxcalteca, teniendo como objetivo colonizar y pacificar el norte de lo que fue la Nueva España, llevando consigo su cultura, arte, medicina, agricultura, gastronomía, oficios y principalmente su carácter indómito, fundando poblaciones en Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Texas y Nuevo México. Así que se puede decir que por muchos rincones de México corre la sangre tlaxcalteca. También el pacto inicial hispano-tlaxcalteca fue sellado con la entrega de indígenas nobles a los jefes españoles, una manera de oficializar el mestizaje generado con la llegada de estos foráneos. Aunque desde la llegada de los españoles se trató de convertir al cristianismo a los pueblos de Tabasco y Zempoala, fue en Tlaxcala en 1520 cuando Juan Díaz bautizó a los 4 señoríos. En el 2017, arqueólogos especializados han asegurado que la antigua República de Tlaxcala fue la primera democracia en América Latina. La forma de gobierno de Tlaxcala es comparada a la que se vivía en Grecia, aunque la diferencia entre ambas repúblicas radica en que la de Tlaxcala, cualquier ciudadano que hubiera ido a la guerra podía acceder a formar parte del Senado, aunque para ello tenían que someterse a un fuerte proceso de iniciación para demostrar que contaba con la capacidad para representar a sus pares, pues no nacían para hacerlo y tenían que estar al servicio del pueblo. Antes de la llegada de los españoles, México no era una nación, sino un conglomerado de señoríos independientes y en confrontación constante. Entonces, podemos concluir que la conformación de una nación sería por tanto un producto de la conquista. Después de haber visto este video y desde tu punto de vista, ¿qué piensas? ¿Los tlaxcaltecas apoyaron a los españoles y por ello fueron traidores? ¿O los españoles ayudaron a los tlaxcaltecas a deshacerse del dominio mexica, generando así un cambio que trascendería hasta nuestros días?